24. La inflación sorprendió en febrero al anotar nula variación. La cifra se sitúa por debajo de 0,2% proyectada por el mercado. Mientras tanto, el IPC a 12 meses llegó a 2,4% desde agosto de 2020. Vamos a guardar estas cifras. Estamos para eso con el analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación, al contrario. ¿Sorprendió? Bueno, esperábamos el mercado generalmente el mes de febrero, un mes que es bastante más relajado en términos inflacionarios, agarramos liquidación, etcétera. Y efectivamente yo participo en estas encuestas de expectativas económicas que hablan del mercado que esperamos un 0,2% de inflación y fue de 0% sin variación, principalmente impulsado por la baja de los combustibles, paradojalmente, y por un par de gastos en ítems de generación eléctrica, cosa que obviamente va a contrastar radicalmente con lo que podemos estar viviendo ahora durante el mes de marzo a causa del conflicto bélico en Irán. Ahora, siempre que hay cero o nula variación, yo no sé si se puede considerar buena noticia o mala noticia. A ver, cero es bien engañoso en ese sentido. Sí, a ver, siempre es importante tomar en el mundo económico, tomar estos eventos, ¿no es cierto?, en forma global. Una golondrina no hace verano, si tengo un buen IMASEC no significa que estamos despegando, ¿no es cierto?, como un cohete, y si tuvimos también un IMASEC negativo no significa que nos estamos cayendo a pedazos, sino que hay que mirar su contexto. Efectivamente, esta presión económica hay que tomarla con mucha cautela. Como te digo, si bien hoy día tenemos una inflación que de alguna manera se ha ido moderando en forma drástica y ya estamos dentro de los rangos meta que tiene el Banco Central de moverse entre 2 y el 3% inflacionario durante el año, también tenemos hoy día nubarrones bastante preocupantes, ¿no es cierto?, dentro de la economía mundial. Hemos visto la escalada que está teniendo, por ejemplo, el tipo de cambio. Hoy día rozando, llegó a tener pico hoy día de 925 pesos el dólar en Chile, y un petróleo Brent y WTI creciendo con mucha fuerza, ya amenazando con llegar a los 90 dólares el barril de crudo. Y apuntando a los $100, que ya es la proyección que se da. Exactamente. Porque en un par de días, bueno, el conflicto en Medio Oriente lleva mucho tiempo, pero desde lo que fueron los ataques del día sábado, estamos casi a cumplir una semana y salta de 70 acercándose a 90. Exacto, $90 el barril. Ha saltado, claro, importantemente, y efectivamente el temor es que inclusive pueda llegar a los $120 el barril, que fue lo que pasó cuando fue el conflicto bélico de los Emiratos, perdón, de Kuwait, la invasión de Kuwait hace ya casi 30 años atrás. Entonces es bastante complejo el escenario. En ese sentido hay que ver cuál es la profundidad que va a tener este conflicto y las repercusiones que como consecuencia va a tener la economía mundial. De alguna manera ya algunos importadores del mundo han dicho, por ejemplo, en el mundo de las cerámicas, que me llegaba a través de un amigo el informe, que por ejemplo algunas fábricas de cerámica que trabajan en sus procesos de fabricación con gas natural para poder hornear, ¿no es cierto?, la cerámica en India, ya estaban diciendo que iban a tener problemas de abastecimiento y los compromisos financieros que estaban pactados con anterioridad y que pedían... Perdona, ¿y por qué con el gas natural? Porque la forma como ellos hacen funcionar los gases, ¿no es cierto? Pero la pregunta que muchos dirían, pero aquí el tema del petróleo, ¿por qué el gas natural? Porque el gas, ¿no es cierto?, junto, los de hidrocarburos, ¿cierto?, el gas, ¿no es cierto?, y el combustible, el petróleo, efectivamente son los que se han visto mucho más afectados en esta guerra, ¿no? Porque obviamente son los que afectan directamente el proceso productivo. Hay que recordar que Europa, por ejemplo, entre que estalla el conflicto bélico el día sábado y el día lunes había tenido una subida de gas natural en un 25%. Entonces, ¿para qué decir hace 4 años, bueno, en todo este proceso con lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania? Exactamente. Entonces, de alguna manera, se vuelve a golpear con las mismas características. Alejandro, en ese sentido, y estamos esto en base a lo que es el dato de inflación, pero claro, si uno mira hacia 2 años y medio, 3, estamos a un niveles muy positivos. O sea, cuando hablábamos de dos cifras, 2 dígitos, la inflación, y eso repercutía. La inflación es el dato económico más sensible, digamos, para las personas, porque estamos hablando del bolsillo, ni más ni menos. Sin duda, pero... Positivo ese escenario, pero ¿cómo se puede ir viendo hacia adelante? A ver, nosotros tuvimos una entrevista casi un par de semanas atrás, si no me equivoco, un mes atrás, que hablábamos también del impacto que había tenido el IPC el mes de enero o el de diciembre. Sí. Y siempre nosotros tenemos una frase en el mundo económico que hablamos del ceteris paribus, ¿no es cierto?, manteniendo el resto de las variables constantes. Esa día, hace un mes atrás, y fracción hablábamos de la bonanza del precio que estaba teniendo el cobre, de la baja sostenida que estaba teniendo el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y eso auguraba buenos vientos, pero obviamente este conflicto bélico son tensiones geopolíticas que pasan fuera de nuestras fronteras, que obviamente pueden cambiar drásticamente el escenario. Entonces, el dólar hoy día cayó poquito, cerca de 2 pesos, pero está en 911 pesos, y en esa entrevista que tuvimos estábamos hablando de cuando llegara a 850 pesos. Exactamente. La duda era si iba a sostenerse los 850 o iba a seguir bajando. Sí, me acuerdo. ¿Ah? Y eso no hace tanto, 3 semanas. Yo diría que era prácticamente hace un mes atrás, más o menos redondeando por los tópicos. Pero ya, en términos generales tú te das cuenta que entonces, si yo saco el conflicto bélico, si yo saco la guerra de Irán y no sé cómo está afectando el
el proceso productivo del mundo como consecuencia. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que por el estrecho de Sudán pasa aproximadamente el 20% de la producción del petróleo del mundo. Automáticamente, si yo saco esa variable, diría, pucha, en realidad en este minuto el Banco Central, estando en rango meta, ya puede, por ejemplo, tocar la tasa de interés, bajar la tasa de interés para reactivar la economía. Hay margen, ¿no es cierto? Pero hoy día vemos que el dólar volvió a subir con mucha fuerza. Hoy día tuvo efectivamente pic sobre los 925 pesos durante el rally alcista del día de hoy y terminó cerrando en los 911. Entonces tenemos esa instancia en donde hay que tener mucha cautela, y lo más probable es que el Banco Central diga, voy a correr nuevamente la decisión de modificar la tasa de interés de referencia, ¿no es cierto?, la tasa política monetaria, quizás, ¿no es cierto?, para el próximo mes, a la espera de qué es lo que está pasando hoy día. O sea, uno vería que el Banco Central la tasa de interés optaría más bien por mantenerla monitoreando lo que está pasando a nivel internacional. Yo creo. Muchas veces hemos hablado de cuánto pesan los factores locales, los factores internacionales. Ahora, claramente, el tema internacional es una incertidumbre total. Sin duda, y sobre todo, ¿no es cierto?, bajo la política que ha tenido el Banco Central, bajo la administración de la presidenta Costa, en donde ha sido siempre sumamente cauteloso. O sea, ellos esperan que efectivamente se vayan, no solamente sean noticias incipientes, sino que se consoliden estas noticias para poder tomar decisiones con respecto a elementos que están pasando en la economía real. Por ende, si vemos, ¿no es cierto?, hoy día, la gente dice, bueno, que el conflicto bélico está tan lejos, esto está, ¿no es cierto?, si esto está, ¿no es cierto?, está el conflicto agarrándose ahí en el Medio Oriente, ¿qué pasa en Chile? Porque, ¿no es cierto?, en el mundo tenemos el 20% de la producción mundial de petróleo pasa, ¿no es cierto?, por el estrecho de Hormuz, y el cual, ¿no es cierto?, dice que si se afecta la oferta, aunque nosotros como somos dependientes, ¿no es cierto?, de la generación de hidrocarburos de otros países, le compramos a Brasil, le compramos, ¿no es cierto?, a México, le compramos a la Argentina, pero obviamente cuando empieza a escasear la oferta de producto, automáticamente este precio tiende a subir, y eso, ¿no es cierto?, nos encarece una serie de cosas. Empezamos a tener elementos inflacionarios exportados o importados a causa, ¿no es cierto?, de este conflicto bélico. Un dólar que está más caro hace que los productos lleguen más caros. Los transportes, ¿no es cierto?, de esos mismos medios van a llegar más caros. En Chile somos un país, ¿no es cierto?, que calculamos, es un binomio el cálculo de los combustibles entre el valor del combustible propiamente tal, el valor del petróleo del barril de WTI, que es en el Golfo de México, junto con la otra ecuación es el dólar americano. Entonces, si tenemos estos dos factores subiendo, obviamente también se van a encarecer los combustibles, y con eso se empieza, ¿no es cierto?, toda la cadena de distribución de nuestros productos al interior de la economía chilena también empiezan a afectar. Entonces, hay que tener mucha cautela con respecto a lo que va a pasar hoy día, más que la buena noticia que podríamos decir que fue el IPC del mes de febrero. Claro, buena noticia porque finalmente no aumenta el UF, pero el UF que ha aumentado, ¿para qué decir, en los últimos años? Exacto, hoy día tenemos una UF pololeando en la vecindad de los 39.800 pesos, y esto va a hacer que durante, ¿no es cierto?, desde el día 8 hasta el día 8 de abril se mantenga, ¿no es cierto?, sin variación esta UF por lo menos durante 30 días. Ahora, déjame hacer un clic también a lo que tiene que ver con esa mirada de hoy, inflación, ¿para qué decir?, con el impacto en el consumo, en los precios. Muchos dicen, oye, pero usted me está hablando de que, bueno, es raro que baje la inflación. Se da a veces, pero que está en niveles que se ha desacelerado, digamos. Y muchos dicen, oye, pero hay productos, yo voy al supermercado y siento que está igual caro. Bueno, hay productos que efectivamente dependen del tipo de producto. Sí. Mucha gente dice, oye, si bajó el dólar, ¿por qué los productos no suben o por qué no bajan? En estricto rigor, yo te diría que la economía chilena se acostumbró a un dólar, ¿no es cierto?, en los 900 y fracción durante mucho tiempo, y tuvimos esta baja durante el mes de diciembre, durante el mes de enero, que estuvo, ¿no es cierto?, esta muy buena noticia que estuvo bajo los 900. Yo te diría que muchos importadores, que son la gente que actúa en el mercado nacional, tienen indexado un tipo de cambio en la vecindad de los 900, 920 pesos. Entonces, por ende, podría capearse con bastante facilidad este periodo inflacionario y no empezar a transmitirlo en forma rápida hacia el consumidor final. Pero todo depende de cuánto dure este conflicto. Si este conflicto que lleva una semana, hemos tenido este rally alcista de 70 horas el barril a casi 90 y, ¿no es cierto?, amenazando predicciones que podría superar los 100, tenemos un precio del dólar, ¿no es cierto?, que estaba en la vecindad de los 860 a principios al viernes de la semana pasada. Hoy día lo tenemos, ¿no es cierto?, en la vecindad de los 910, pero redondeando cifras, tenemos también presión inflacionaria. Entonces, si esto se agudiza y se empieza a deteriorar más las condiciones productivas, obviamente ahí este problema podría ser mayor, y plantearle unos nuevos desafíos al Banco Central que hace 4 semanas no estaban. Esto muestra de alguna manera el dinamismo de la economía, ¿no es cierto?, y los factores que de alguna manera son esas variables exógenas que nos pegan directamente también como consecuencia en los bolsillos de todos los chilenos. ¿Cómo estamos desde las variables endógenas?
las locales aquí en Chile? Yo diría que en Chile las variables están bastante buenas en el sentido que a mí me preocupa el nivel de deuda fiscal que tenemos, ¿no es cierto? Y el compromiso que puede tener, ¿no es cierto?, esta reducida caja pagadora que puede tener el Estado, ¿no es cierto?, para afrontar los diferentes desafíos. Pero en estricto rigor, si vemos las cifras macro, tenemos, ¿no es cierto?, un cobro hoy día también en una vecindad de un 5.75 dólares, ¿no es cierto?, la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Vemos que aún se sigue manteniendo en forma robusta en ese escenario, en comparación con otros commodities como el acero, que ha tenido bajas mucho más sostenibles. Entonces vemos que de alguna manera se ha ido sosteniendo bien, pero Chile estamos, ¿no es cierto?, dentro de las 8 economías más abiertas del mundo. Por ende, si vemos una potencia, tenemos que tener claro hoy día, lo veíamos recién con la nota del presidente Kass en Estados Unidos, tenemos 2 socios comerciales, los cuales hoy día estamos teniendo también tensiones geopolíticas por el famoso cable, ¿no es cierto?, que se ha sido noticia durante estas últimas 2 semanas, en donde uno de nuestros socios, que es el que está tirando el cable, representa el 50% de las exportaciones de nuestro país, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos al país, nosotros tenemos a Estados Unidos, que es el que nos está tirando las orejas por lo que pasó, que representa el otro 30% de las exportaciones. Entonces, obviamente, es un escenario que es bastante más complejo. Hay que ver, ¿no es cierto?, en el mercado internacional, si hoy día cambia esta visión política o geopolítica o económica de entender el mundo, que a lo mejor llevan a que Chile no se pueda seguir comportando como una entidad o un país más bien neutral frente a las tensiones geopolíticas que se generan en ambos países y nos llevan a buscar tomar una postura. Entonces, todavía hay muchos cabos sueltos dentro de la economía a nivel mundial que hacen que estemos viendo con preocupación en las próximas semanas. Son malas noticias, hoy día sí, pero no sabemos la profundidad y durante cuánto tiempo van a durar, pero efectivamente no se estén expectantes. Alejandro, por último, agradeciendo siempre el análisis, ¿no? En términos de crecimiento, la mirada, la proyección, terminamos con un 2,5, ¿no? Sí, correcto. 2,5 el 2025. ¿Cómo entrar a delinear con todo esto? Porque claro, lo que decimos ahora en marzo puede que sea totalmente distinto en mayo, pero ¿cómo se está viendo? A ver, yo creo que insisto con este punto, depende de la profundidad que tenga este conflicto. Si hoy día vemos que por un lado tenemos Irán, que está planteando ¿no es cierto?, en los titulares de los matutinos ahora que se quiere sentar a conversar. Por otro lado, el presidente Trump dice que esto no es negociable hasta que efectivamente cambie todo el modelo económico, que esto va a continuar. Entonces, es difícil poder diagnosticar este proceso, pero deberíamos tener, yo creo que al menos un crecimiento muy parecido en términos económicos de lo que fue este año 2025 en comparación al año 2026. Yo espero que sea un año un poco más dinámico, tengo mucha fe que la mirada de la futura mano que va a tener el Ministerio de Hacienda apunte, ¿no es cierto?, a tratar de destrabar los elementos que de alguna manera han sido tan complejos durante el desarrollo de la administración del presidente Boric, principalmente temas relativos a la permisología. Por otro lado, arrastramos, como tú muy bien decías, ¿no es cierto?, nubarrones inflacionarios que tuvimos al principio de cuando llega el presidente Boric al país, ¿no es cierto?, con una inflación de 2 dígitos que estuvo bordeando el 15% en su minuto anualizado. Entonces, obviamente, dejando este tema ya un poco más cómodo, más contenido, el efecto que podríamos tener en una economía es que si este conflicto geopolítico que recién lleva una semana no se perpetúa, se dura 3, 4 semanas, como también lo decía el mismo presidente Trump, deberíamos tener un crecimiento al menos igual o un poco superior al que ya tenemos, pero también es importante que vayamos poniendo, ¿no es cierto?, las soluciones donde duelen hoy día, que en permisología, en acelerar, en generar mejores condiciones crediticias, que las tasas de interés, de alguna manera, al lograr, ¿no es cierto?, estabilizarse un poco el proceso inflacionario también puede ser más laxa y eso como consecuencia debería generar un mayor dinamismo económico. Alejandro Urzúa, como siempre, gracias por acompañarnos, Alejandro. Al contrario, Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que vaya muy bien. Igualmente. Entrevistas 24.